Actualmente Eiichiro Oda se encuentra en una situación bastante complicada, y esto se debe a que tiene que escoger entre favorecer al conjunto protagónico o al bando del villano final al darle un cierre al arco de Egghead, lo cual es interesante porque esta historia nos tiene acostumbrados a que los protagonistas casi siempre ganen o que les salga bien la jugada en cada conclusión de los arcos, pero ¿es conveniente para la historia que la banda de los Mugiwara salgan airosos del arco de la Isla del Futuro? En esta oportunidad hablaremos de las razones que creo que determinarán qué bando saldrá perdiendo en esta oportunidad, así como también si el resultado será bueno para la obra, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, al leer el último capítulo que salió del manga, me quedé con la sensación de que al gobierno al final del todo no le iba a ir tan bien en el cierre de este arco. Y podrán llamarme paranoico, pero esto se debe a un diálogo que tuvo el viejo Saturn justo cuando Kuma y Bonnie estaban cayendo al vacío luego de que Kizaru evitara que se escaparan hacia la parte superior de la isla. Fue en ese momento en donde el del Gorosei comentó dentro de sí mismo que le parecía el culmen de la estupidez que tanto Kuma como Bonnie estuvieran siendo apuntados por todos los pacifistas y que por ende fueran a ser liquidados por esos bichos que no dejan de ser clones del propio Kuma, quien durante la última etapa de su vida lo sacrificó todo para salvar a su hija, permitiendo que se crearan esos cyborgs, mismos que ahora aparentemente le pondrían fin a la vida de ambos. Y si nos ponemos en el caso hipotético de que esto sucediera, cosa que no ocurrirá porque recuerden, no se preocupen, en esta historia nadie muere. Solo se hacen rasguños y raspones. Pero en el caso de que sí acabaran muriendo por estas razones, sí sería bastante irónico, situación que le parece el culmen de la ridiculez a Saturn, ya que ustedes saben, él es un malo maloso y no tiene sentimientos. Eres mala persona. Pero, aunque la frase tenga su sentido, también hay que sumarle a esta vaina que Oda resaltó su importancia al colocarla como el título del capítulo, y como todos recordarán, no se preocupen, en esta historia nadie muere. Solo se hacen rasguños y raspones. Por lo que debemos dar por hecho de que el culmen de la estupidez para nosotros los espectadores no será que los pacifistas acaben con Kuma y Bonnie, sino más bien que suceda algo que haga que Saturn se vea ridiculizado por haber dicho esa frase. Vamos, sería como una especie de juego que el propio Oda se mandó con todo esto y bueno, ¿qué será ese algo? Como mínimo sería un hecho que haga que este se trague sus palabras, es decir, algo que evite que Kuma y Bonnie se vayan al otro barrio por esta situación, pero ¿y si todo esto escala a más? ¿Y si el culmen de la estupidez se refiere al fracaso total de Saturn en la intervención de este incidente? No. Verán, una cosa que hay que tener en cuenta al momento de determinar si un personaje logró el objetivo que se planteó es, sonará ridículo, pero es conocer cuál es ese objetivo. Y en el caso de Saturn era el de conseguir a York en una sola pieza, mantener el Labo Face intacto, ambas cosas para poder seguir produciendo energía para la Mother Flame, y por último liquidar a Vegapunk. De hecho, si uno se pone a analizar las acciones de Kizaru cuando intervino en Egghead, estas reflejan esos objetivos, ya sea porque no entró como Rambo a dispararle a todo lo que se moviese, ya que eso probablemente dañaría a York y o al Labo Face, o porque directamente también intentó liquidar a Vegapunk. ¡Qué agradable sujeto! Ahora, todo este cuidado que tuvo Kizaru no sirvió de nada, la verdad, ya que luego de que a Saturn le acomodaran los cachetes de marrana flaca de un coñazo apoteósico, el señor como que le agarró miedo al asunto y dejó completamente de lado sus objetivos, ordenando así que destruyeran todo con una Booster Call. Tremendo berrinchudo nos salió el viejo pendejo ese. Pero bueno, debido a que ya empezaron a destruir Egghead con el bombardeo, debemos dar por hecho de que el objetivo de conseguir más energía para la Mother Flame será un fracaso, o al menos sería raro que no lo fuera. Por lo que, volviendo al punto inicial, es decir, a lo del supuesto culmen de la estupidez, creo que esto se podría vincular perfectamente a que Saturn al final no lograría nada, hipotéticamente hablando, claro está, en esta operación que está comandando en Egghead, ya que York tampoco es que sea de mucha utilidad sin la base de operaciones. No obstante, a pesar de todo este fracaso, igual el gobierno podría llegar a triunfar, al menos de cara a nosotros como espectadores, solo que necesitaría capturar o directamente finiquitar a algún personaje contra los que se está enfrentando en este conflicto. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Pero les seré sincero, esto lo veo sumamente complicado, ya que son los sombreros de paja quienes están en ese bando, y como ya muchos se habrán dado cuenta, esa gente últimamente tiene el guión de su lado, ya que nunca tienen consecuencias negativas por sus acciones, aunque bueno, también podría considerarse como una victoria que manden al otro barrio a Vegapunk, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. De momento quedémonos con que, sumado a todo esto de que la frase de Saturn se le devolverá, también existen otros factores que creo yo que le dejarán bastante
bastante mal parado en esta situación, y uno de ellos es la reciente adición de los personajes misteriosos a la problemática. Ya saben, esos que destruyeron el acorazado de la marina que estaba persiguiendo a los trabajadores de Egghead. Y bueno, yo apuesto porque esa gente son los piratas de Kurohige. Mugiwara, tengo la pichula chica. Ya que en el capítulo 1079 se nos planteó su llegada a la isla, por lo que de alguna u otra manera acabarían interviniendo en este conflicto. Y tomando en cuenta que ya andan destruyendo los barcos de la marina, debemos dar por hecho de que del lado del gobierno mundial no se posicionarán, o al menos no aparentemente, por lo que en el momento en el que lleguen a la isla, estos serán un factor que perjudicarán a Saturn. Por otro lado, a toda esta situación debemos añadir que los Mugiwara ya están llevando a cabo su plan de escape, o sea, no es que les hayan neutralizado completamente, puesto que, dejando de lado el caso de Franky y Sanji que están metidos en el guiso actualmente, Nami y el resto están haciendo todos los preparativos para escapar del lugar, ya sea porque intentan reagruparse al buscar a quienes están dispersos, o porque están trasladando el barco hacia un sitio en donde puedan zarpar. Y aunque probablemente se encuentren con algún inconveniente de cara al cierre del arco, de momento este bando tiene una carta del comodín que Oda aún no ha utilizado, y esa es la del robot ancestral que reaccionó a los tambores de la liberación. Verán, el hecho de que Oda nos haya hecho tanto énfasis en ese robot no viene a cuento de nada. Por algo ese mamotreto está ahí, y si lo recuerdan, en su momento Vegapunk había planteado que escaparan gracias a que el Vegaforce se llevara al Sunny lejos del perímetro de donde se encontraban los acorazados que rodeaban la isla para posteriormente escapar con un Cube de Burst. Increíble. Sin embargo, este plan se fue a la chingada cuando destruyeron al robot de Vegapunk, pero de momento tenemos este otro robot de repuesto que nos puede servir, ya sea para sustituir al anterior y llevar a cabo ese dichoso plan, o para que les ayude a escapar de alguna u otra manera. Pero vamos, que si el robot estaba ahí era para algo, no obstante. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Y esa es que por lo visto ese mamotreto solo reacciona cuando Luffy tiene activada la quinta marcha. Pero esto me llega al siguiente factor que hace que el gobierno tenga aún menos chances de salir victorioso de esta situación, y ese es la recuperación de Luffy, ya que actualmente le vimos quedar completamente satisfecho luego de comer todo lo que quisiera cuando se escapó del sitio en donde se encontraba. Esto da pie a que el personaje se recupera prácticamente cuando el guión lo requiera, y por lo mismo podrá activar la quinta marcha en el momento más oportuno para la trama de aquí en adelante, haciendo así que el funcionamiento del robot ancestral no sea un impedimento para que los Mugiwara logren sus objetivos de escapar del lugar. El hecho de que Luffy vuelva a la acción también implica que vuelva a luchar nuevamente, y si vimos que en su momento Kuma pudo mandar a volar de un puñetazo a Saturn, imagínense de lo que podría llegar a ser Luffy si le logra dar con uno de los suyos, ya que a día de hoy, un golpe con la quinta marcha activa y con el haki del conquistador avanzado sería más potente que ese que le metió Kuma, y si ya este último puso nervioso a Saturn haciendo que dejara completamente de lado su objetivo, no me imagino el impacto que tendría en él el hecho de recibir un coñazo directo de Nika. Tremendo salchichón el que te vas a comer, cabrón. Pero bueno, debido a todas estas situaciones yo considero que de cara al final del arco, Saturn y por ende el gobierno mundial lo tienen bastante complicado para no fracasar nuevamente. Y esto me lleva a hacerme la pregunta, ¿realmente es bueno para la historia que el gobierno fracase? Hace poco planteé esto en un video, y ahí me comentaron que lo que realmente sería dañino en esta situación es que Luffy y por ende el conjunto protagónico fracasase en Egghead, ya que esto les dejaría mal parados como tripulación de un Yonkou. Sin embargo, yo creo que esto no es tan grave, puesto que siempre hemos visto cómo ellos individual y grupalmente se recuperan de las situaciones adversas y se vuelven más fuertes luego de ello, tal como pasó en la saga de Water 7, por ejemplo, donde luego de resolver sus conflictos internos y enfrentar al CP9, salieron muchísimo más fuertes tanto como grupo como individualmente. De hecho, en la ficción en general es común el ver cómo se plantean situaciones donde los protagonistas fracasan y luego terminan triunfando, en parte gracias a las experiencias obtenidas por su previo fracaso. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que veo plausible el hecho de que Saturn les derrote totalmente y que no logren escapar, no hay que llegar a ese extremo, pero lo que sí que considero es que de acabar siendo ellos los que no logren su objetivo de, por ejemplo, salvar a Vegapunk, esto no tendría por qué ser una vaina que les reste valor como conjunto protagónico que son, ya que de ese fracaso podrían aprender. Ahora, quienes sí que considero que serían perjudicados por el fracaso es el gobierno mundial, ya que estos ya llevan una seguidilla de fracasos que a día de hoy hacen que quienes vemos la obra con un mínimo de sentido crítico no les estemos tomando nada en serio. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. Y si ahora que el conjunto antagónico principal se involucró directamente en una problemática, porque sí, el Gorosei e Imu son el grupo antagónico principal y el hecho de que uno de ellos esté actualmente luchando en contra de los protagonistas hace que esté involucrado directamente, si a pesar de eso vuelven a fallar, olvídense, el poco respeto que se les podría llegar a tener ya se pierde completamente, porque dicho coloquialmente, ni metiendo las manos en la masa directamente logran cumplir sus objetivos. Vamos, serían a toda
regla unos fracasados. Y obviamente que pensemos esa vaina de los villanos finales no está nada bien, ya que el mérito de solucionar el problema principal de una historia es directamente proporcional a la dificultad que supone el triunfar sobre el villano principal de la misma. Y si estos son unos fracasados, pues no hay tanto mérito. Aparte, si el gobierno mundial triunfa aquí, estaría genial llegar a la guerra final con ganas de ver cómo los Muggis tienen una revancha contra ellos, en lugar de llegar a ese punto de la historia confiados a sabiendas de que los protagonistas ganarán sin tener ninguna consecuencia negativa en el proceso, ya que tendríamos como precedente que salieron airosos de Egghead al enfrentarles. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Pero bueno, es por esta razón que yo creo que estaría genial que sí, que los Muggis lograsen escapar, pero que les cueste caro, es decir, que personajes como Kuma o Vegapunk se tengan que sacrificar, y que debido a esto no se plantee lo que tuvieron aquí como una victoria. De esa forma la historia nos haría saber que, por muy ineficiente que sea el gobierno, esa gente no deja de ser sumamente peligrosa. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto sobre todo este tema. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.